Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 4 de noviembre del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 10 con el tema La Trinidad. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta noche de culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos y compartir este tiempo que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos un himno para nuestro Señor y lo haremos con el himno número 3 en nuestro himnario. Dad al Padre toda gloria. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria den al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por la bendición de tener esta noche de tiempo de culto de estudio bíblico. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros y ponemos en tus manos este tiempo, que sea un tiempo especial dedicado para ti, que tanto las alabanzas y cada una de las partes sean una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia y tu Espíritu Santo sea hablando en esta noche a nuestros corazones a través del estudio. Te damos las gracias y te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 5 en nuestros himnarios, titulado Ven, oh Todopoderoso. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. A tu trono de clemencia levantamos
nuestra voz, tu presencia te pedimos, nuestro Padre, nuestro Dios. Ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra salvación. En nosotros haz morada, vive en nuestro corazón. Eres tú, Jesús benigno, eres infinito amor. Óyenos, te suplicamos, ven, bendícenos, Señor. Ven, Espíritu divino, danos tu precioso don. Dios consolador inspira paz en nuestro corazón. La herencia de los santos déjanos hallar en ti, y la vida de los cielos gozaremos ya aquí. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, para dar lectura a los versículos 1 hasta el 11. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles, y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 6. Oh Padre, eterno Dios.
gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 10 con el tema La Trinidad. Escuchemos. Saludos queridos hermanos una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos ya en la conclusión del tema de la Trinidad. Habíamos hablado acerca de Dios Padre como creador y sustentador de todas las cosas, Dios el Hijo, que es la imagen del Dios vivo, del Dios que es espíritu invisible, la encarnación de Él entre nosotros, es parte del misterio de la Trinidad. Y por otro lado, veíamos su obra redentora entre nosotros. También la obra del Espíritu Santo, esta obra magnífica de enseñanza, de acompañamiento en la vida del creyente, de dirección, fortaleza e intercesión en la vida del creyente. Hoy quiero concluir este tema hablando de la Trinidad como este concepto teológico, bíblico que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Como decíamos anteriormente, no fue sino hasta el Concilio de Nicea donde se vio la necesidad urgente de plantear de manera clara este misterio de la existencia de un Dios en tres divinas personas. ¿Por qué? Creo que la naturaleza misma del ser humano lo lleva siempre a buscar una respuesta a todas las cosas que le rodean. Y cuando contempla el mar, cuando contempla el firmamento, cuando contempla las montañas, los volcanes, siempre se genera esta pregunta: ¿de dónde salió todo esto? Y por supuesto hay esa sensación, esa tendencia a pensar que hay un gran ser supremo. Desde las culturas y civilizaciones más remotas vemos esta necesidad en el ser humano, antropológicamente hablando. Siempre el hombre busca una respuesta y una adoración hacia el ser supremo, alguien que tiene control de las cosas que para él no tienen control. Ahora, veamos toda esta explicación desde las Sagradas Escrituras, y lo primero que vamos a afirmar en esta oportunidad es que nosotros tenemos a un solo Dios. He leído y he escuchado a personas hablar de una manera tal vez un tanto burlona acerca de lo que los creyentes tenemos por fe. Y hay quienes dicen que nosotros adoramos a tres dioses, definiéndonos así como politeístas. Esto es un disparate, porque la Biblia no enseña eso y eso es lo que nosotros no enseñamos. Nosotros creemos en un solo Dios. No somos politeístas, no somos de aquellos que le atribuyen un Dios a cada fenómeno de la naturaleza, como solían hacer los griegos y los romanos. Pues había un Dios para el viento, había un Dios para la lluvia, había un Dios para el mar, un Dios de la guerra, un Dios del amor, etcétera, etcétera. Nosotros creemos en un solo Dios. Y eso es lo que caracteriza al cristianismo de entre las religiones de este mundo, ¿no? Del politeísmo hacia el monoteísmo. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios se manifiesta desde el Decálogo como un Dios único. Por ejemplo, veamos un momento en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y leo el versículo 3. Miren ustedes esta descripción. Leamos por favor desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo:
yo soy Jehová tu Dios, no dice tus dioses, dice tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, versículo 13, aquí quiero que nos fijemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no dice delante de nosotros. En esta ocasión se define como un Dios único. Por favor, veamos también en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, leo el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, fíjense esta declaración de unicidad con respecto a nuestro Dios, así que queda claro que nosotros los cristianos no adoramos a varios dioses, adoramos a un único Dios. Abramos también nuestras Biblias en Isaías capítulo 44 y versículo 6. Así dice la Escritura, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, escuche bien, y fuera de mí no hay Dios, y fuera de mí no hay Dios. Bien, hasta allí tenemos con claridad un asunto, y es que nosotros adoramos y servimos a un Dios único, absoluto. Fíjense, no hay Dios fuera de mí. Y en este punto, queridos hermanos, es necesario que nosotros ampliemos un poco esta idea, porque hoy en día, en la propuesta del posmodernismo, con todas sus ambigüedades y la ausencia de los absolutos, se propone que debemos nosotros reconocer que cada religión tiene su Dios o sus dioses y debemos aceptar esa realidad. Vean, hermanos, nosotros no seguimos una línea filosófica dentro del cristianismo. Nosotros seguimos y tomamos como punto de partida lo que la Santa Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Y en cuanto a esto, nosotros podemos notar que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel es sacado con brazo poderoso de Egipto, uno de los detalles interesantes es que Egipto, como un pueblo politeísta, pues tenía el dios de las moscas, tenía el dios para cada una de sus cosas, y cada uno de sus dioses fue derribado con cada una de las plagas que nosotros observamos en el libro de Éxodo. Así que Dios se tomó esa particularidad de derribar el concepto que existía en cada uno de estos personajes egipcios y sus dioses. No es que existan otros dioses, queridos hermanos. Dios estaba derrocando ese argumento que habían esgrimido pues los egipcios y los hombres de aquel entonces, que habían construido un Dios para cada cosa. El Señor se encarga de tirar abajo toda esa situación, porque cuando ellos clamaron, invocaron a sus dioses, tampoco tuvieron respuesta. Cuando nosotros vemos a Elías y los profetas de Baal y los sacerdotes de Acera contendiendo por el asunto de la fe, encontramos que los 400 profetas de Baal y los 400 sacerdotes de Acera tuvieron la oportunidad de invocar a sus dioses, tanto a Baal como a Acera. Ninguno de los dos respondió por una sencilla razón: no hay más Dios que el Dios de los ejércitos, que el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y cuando Elías clamó fuego del cielo, pues fuego del cielo se derramó y consumió el holocausto. Por tanto, dentro de esta particularidad que vivimos la humanidad entera en estos cambios de pensamiento, porque usted puede hacer un análisis filosófico desde los días de los grandes expositores como Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, la filosofía ha ido mutando, ha ido cambiando, y de pronto hoy en día se dice que ya no existen absolutos, que todo es relativo. Pero la palabra del Señor no es como la filosofía del hombre, que nace de la ocurrencia del hombre, del análisis del hombre, de las concepciones que hay en su mente. La palabra de Dios trasciende la mente finita del hombre, porque la mente de Dios es infinita, y esa verdad que está establecida en la palabra nos muestra a nosotros una realidad. Sí hay absolutos. La vida es un absoluto, la muerte es un absoluto. Y nosotros debemos entender que la realidad de que nosotros adoramos a un Dios único es una verdad absoluta que no puede ser contendida. Por otra parte, también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta verdad. Vayamos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 10.
Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos a seguir viendo esta unicidad, este absoluto de nuestro Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, dice así: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Leamos también una vez más aquella porción a la que dimos lectura hace un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 14, para considerar los versículos 8 al 12. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, queridos hermanos, aquí se revela una verdad trascendental. Es un Dios único, por supuesto, revelado a nosotros y en una existencia espiritual de tres divinas personas que siguen siendo uno. Es el misterio de la existencia de Dios. Y yo repito siempre esto: esta es una verdad que trasciende el conocimiento humano y que ha sido revelada por medio de la fe y de la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros a través de la palabra bendita del Señor. Así que el hombre siempre tropezará cuando pretenda describir algo que está muy por encima de la realidad nuestra, de la naturaleza nuestra y del conocimiento nuestro, como si fuera un objeto o un elemento que sometemos nosotros al análisis de un microscopio para definirlo en su número atómico, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Queridos hermanos, sería un absurdo pretender que lo finito defina lo infinito. Aún así, por medio de la bendita palabra del Señor, nosotros podemos comprender algunas cosas que son sumamente importantes. Juan capítulo 17. Sigamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Leo el versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y luego leo también versículos 22 al 24, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto habla de la eternidad del Padre y del Hijo. Antes de la fundación del mundo, antes que todas las cosas fuesen, allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo ya existiendo. Ahora, mis amados hermanos, esta es una verdad que debemos nosotros repetirla. Cuando hablamos de esa unidad, cuando hablamos de ese absoluto, el apóstol Pablo nos brinda un detalle interesante en la carta a los Efesios, cuando habla de esta unidad. Miren cómo él señala, capítulo 4, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, hablando de la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Uno. Así que, ¿por qué decimos esto, queridos hermanos? Para poder corregir aquel error doctrinal de algunos que piensan que nosotros los creyentes adoramos a tres dioses. Eso es totalmente falso. Nosotros adoramos a un único Dios y creemos, predicamos y profesamos la fe en un solo Dios. Y sabemos muy bien que pueden los hombres, en su afán por poder resolver los enigmas de la espiritualidad, construir sus propios dioses, de los cuales también nos habla
el libro de los Salmos. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, encontramos aclaraciones al respecto y vale la pena aprovechar la oportunidad para leer lo que nos dice la bendita palabra del Señor con respecto a esto. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, hablando de los dioses que los hombres se construyen, los ídolos de ellos son plata y oro, hechos de materiales terrenales, obra de manos de hombres, o sea, fabricados en su imaginación. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Así que desde temprana edad vemos nosotros que la humanidad ha buscado la forma de conceptualizar lo divino, lo espiritual, y lastimosamente bajo el error del enemigo de nuestras almas, ellos han construido sus propios dioses, ¿no? Dioses en forma de hombre, en forma de animal, dioses de madera, de yeso, de metal, que no pueden oír, no pueden ver, no pueden hablar, y aunque tengan pies deben cargarlos porque son inertes. Vano sería orar a ellos, vano sería invocar a ellos, porque no tienen el poder del Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Ahora, este Dios uno, existen tres personas que están muy bien definidas y de las que hablamos en los servicios anteriores. El primero es el Padre, Dios el Padre, creador de todas las cosas, y se lo menciona como lo leíamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. La pregunta importante de Felipe, o el requerimiento importante de Felipe, es: muéstranos al Padre. Entonces vemos nosotros esa realidad presente en el corazón de los judíos de aquel entonces. Miren ustedes, capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Había una realidad en ellos, ¿no? Dios era para ellos su Padre, como leíamos hace algunas semanas atrás. Dios, Padre de Israel. Israel es mi hijo, dice el Señor. Entonces ellos tenían esa idea clara, ¿no?, de la paternidad de Dios en cuanto al sustento, dirección, en cuanto al origen de todas las cosas, ¿no? Y es Padre también de la iglesia, es el Padre de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, Padre nuestro que estás en los cielos. Creo que esa parte la tenemos clara. Dios el Hijo. Hemos hablado también extensamente sobre esta realidad. Dios se manifiesta como el Hijo a quien el Padre soberanamente concedió para que muriese en la cruz por nuestros pecados. Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos la acción del Padre y la acción del Hijo. Asimismo hemos hablado del Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento se lo conoce como el Espíritu de Jehová. En el libro del Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Dios y se refiere al Espíritu Santo. Cuando usted llegue allí y lea eso, no tenga la menor duda que se habla del Espíritu Santo. Es una forma simbólica de hablar de él. Pero fíjense, está clara la existencia del Padre y del Hijo. Y aquí en Juan capítulo 14 vemos también cómo el Señor, nuestro Dios, habla de la venida del Espíritu Santo y dice: y yo rogaré al Padre, capítulo 14, versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí se lo menciona, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces mire usted, allí encontramos estas tres divinas personas. Decimos divinas porque tienen intelecto, y lo hemos mostrado, tienen
emociones y tienen también voluntad. Específicamente hablamos acerca de la personalidad de ellos. Ahora, eso no significa que tenemos tres dioses, por favor. Para nosotros es hasta cierto punto sencillo entender esto, por lo inmaterial que significa el ser espíritu. En el Evangelio de Juan se define esta realidad de que Dios es espíritu y debe ser entendido dentro de esa realidad, mis queridos hermanos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24, empieza esta declaración: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hace años atrás escuchaba a alguien decir en tono burlón que nosotros estamos equivocados porque la Biblia habla de un solo trono, el trono de Dios en el cielo, y cómo se van a sentar tres. Miren, por favor entendamos esto. El libro del Apocalipsis es un libro escrito lleno de símbolos y también de literatura apocalíptica que debe ser interpretada con la debida prudencia y con el debido conocimiento. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de algo inmaterial. Nosotros tenemos, los creyentes, la seguridad de que cuando alguien viene a los caminos del Señor, es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos que el Espíritu estaba con ellos y en ellos. Ahora, ¿qué significa esto, queridos hermanos? Aquí empieza a desarrollarse el misterio por el medio del cual nosotros podemos entender la existencia de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios porque usted ha creído en el Señor Jesucristo, le ha recibido en su corazón, usted es sellado por el Espíritu Santo, yo también. Eso quiere decir que no sé dónde está usted en este momento, cuál es su dirección exacta geográficamente hablando, pero el Espíritu Santo está con usted, está conmigo al mismo tiempo. ¿No le parece algo interesante? Así que esto es posible por una sencilla razón, queridos hermanos. Dios es espíritu, no está sujeto a las limitaciones de las leyes físicas que establecen el orden de la materia. No está sujeto Dios a esas cosas, mis amados hermanos, de tal forma que cuando el Señor Jesucristo resucitó, nos dice el Evangelio según San Juan, que Él entró estando las puertas cerradas. Le leo esto para que usted pueda entenderlo. Mire, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo pudo pasar si la puerta estaba cerrada? Queridos hermanos, para Él no es nada imposible porque es Dios y Dios es espíritu y no está sujeto a lo material. No está sujeto al tiempo, a las mediciones del tiempo a las cuales nosotros estamos sujetos, que empieza y termina. De allí la frustración de mucha gente tratando de pensar ¿y qué había antes de Dios? Pues no había nada antes de Dios porque Dios es desde antes y hasta después de lo que nuestra mente finita pueda tratar de concebir. Los hombres han resuelto darle la espalda a Dios pretendiendo explicar la existencia de todas las cosas partiendo de la materia, que es una de las hipótesis que la gente tiene, ¿no? El materialismo nos lleva a pensar que la materia, todo lo que existe a nuestro alrededor, procede de sí misma. Pero, queridos hermanos, ¿cómo puede la materia generar la perfección del equilibrio que nosotros tenemos en el planeta? Y no solamente en el planeta, hablemos del ser humano. ¿Cómo la materia por sí sola o el acto evolutivo pudo haber generado conciencia sobre la materia? ¿Y por qué no sigue convirtiéndose esto así? O sea, ¿quién ordenó las cosas de tal forma que la materia empezase en determinado momento? Porque si nosotros estamos planteando el tiempo, decimos que sucedió hace trillones de años, etcétera, etcétera. Muy bien, ok. ¿Quién dispuso que la materia pudiera ordenar las cosas de tal forma que hubiese un equilibrio perfecto a fin de que nosotros no saliésemos despedidos al universo, al infinito, siendo que la Tierra va a mucha velocidad alrededor del Sol y al mismo tiempo hace un movimiento de rotación? ¿Cómo es que no nos caemos? ¿Quién puso allí la ley de la gravedad? O sea, ¿cómo la materia pudo generar inteligentemente la gravedad de tal manera que nosotros no caigamos al vacío?
No solamente eso, ¿cómo pudo haber establecido el orden de las estaciones? ¿Cómo se pudo la materia por sí sola autodefinirse y crear al ser humano, al hombre? Y decimos nosotros, no, que salió de una bacteria que estaba allí. Por favor, esa bacteria podía generar conciencia, afecto, inteligencia, capacidad de transmitir conocimiento. Todo eso es un absurdo, queridos hermanos. Dios en su infinitez creó al hombre con gran poder y autoridad e hizo todas las cosas que existen en el concierto de la creación. Y esto fruto de su inteligencia y sabiduría que son eternos. Así que un Dios, un único Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, indivisibles y al mismo tiempo con la capacidad de actuar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en diferentes funciones. Y nosotros lo recibimos por fe, y créame, cuando alguien ha nacido de nuevo no tiene conflicto con esto, al contrario, se goza, lo entiende, lo discierne y sigue con total libertad creyendo en el Señor. Ahora quisiera que veamos nosotros a este Dios único y absoluto que existe en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en acción los tres. Por ejemplo, abramos nuestra Biblia en Génesis, allí en el Antiguo Testamento. Le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 1. Leo el versículo 26. Entonces dijo Dios, Dios único, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué nos dice la Escritura? Que este Dios único habla en plural. Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza al hombre. Hagamos. Allí hay una pluralidad. Para los que estudian el hebreo, y ese no es el tema que nos concierne en esta noche, pero para muchos estudiosos del hebreo, dicen que la palabra que se utiliza en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es Elohim. Elohim es el plural de Dios. Ahora, los judíos sabían muy bien que tenían un Dios único. Ellos se caracterizaban en el mundo antiguo por esa realidad. No eran politeístas, eran monoteístas, así que cuando ellos hablaban de Dios, hablaban de un solo Dios, pero usan el plural Elohim para hablar de Dios. Ahora, vemos nosotros que en el momento creacionista están allí los tres, porque Dios está creando todas las cosas, Dios Padre está creando todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice que todas las cosas fueron hechas por el Hijo, por medio de Él y para Él. Y Génesis capítulo 1, versículo 2 nos dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí lo encontramos en esa pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero avancemos un poco más. Génesis capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios. Esto es lo precioso de esto. Cuando ya nosotros leemos esto, entendemos esto de la unidad y de la pluralidad de Dios, es fácil comprender el versículo 22. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, ese Dios único, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y coma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Uno de nosotros, la pluralidad. Y siempre he dicho esto, Dios no estaba hablando ni con los ángeles porque no son participantes en el acto creacionista. No son tampoco, como dicen equivocadamente algunos, la iglesia, porque la iglesia ni siquiera existía, ni siquiera el hombre existía, no había sido puesto en la tierra, mucho menos había caído, ni siquiera se había el hombre desarrollado como para decir que el hombre estaba allí. Hay algunos que dicen esto de una manera muy equivocada, queridos hermanos. Es un error terrible decir esto, pero en todo caso lo cito porque tal vez en algún momento usted lo puede escuchar y usted puede refutarlo con estos versículos. Dios es el único creador y sustentador de todas las cosas. Así que, ¿con quién está hablando Jehová Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos nosotros, y como dice aquí en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y no se refería por supuesto a los ángeles, porque no fue el hombre hecho a imagen y semejanza de los ángeles, sino de Dios. Veamos también el capítulo 11 de Génesis.
Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, capítulo 11, versículo 7. Ahora pues descendamos, encontramos esa pluralidad ahí, capítulo 11, versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos nuevamente la pluralidad allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová, nuevamente vuelve a la unidad, desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces fíjense la pluralidad, descendamos, confundamos. Así que encontramos a ese Dios único que existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en la pluralidad. Ahora por favor vamos al Nuevo Testamento, aprovechemos el tiempo. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, leo el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús está siendo bautizado por Juan en el Jordán. El Espíritu Santo de Dios descendiendo como paloma sobre él. La voz potente de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, no hay cosa más clara que podamos nosotros observar en este versículo que la Trinidad del Dios uno. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y el Padre mostrando su complacencia sobre la obediencia a todo acto de justicia del Hijo. Interesante, queridos hermanos, son los misterios de Dios revelados a nosotros por medio de la bendita y santa palabra suya. Vamos nuevamente a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, ya mismo terminamos. Juan capítulo 14, leo, mis amados hermanos, el versículo 16 al cual dimos lectura hace un rato. Dice, y yo, hablando el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre, fíjese, y os dará otro consolador, con C mayúscula, para que esté con vosotros para siempre, y define quién es el consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, Jesús clamando al Padre, suplicando que venga el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Vamos un poco más adelante y leamos el versículo 26. Mas el consolador, fíjense, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí en Juan, capítulo 14, primero encontramos la unicidad entre el Hijo y el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es fácil entender esto porque Cristo es la revelación del Dios invisible, como bien lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay la unicidad entre los dos. Y por supuesto, nosotros añadimos aquí al Espíritu Santo de Dios, que es el otro consolador que cumple esa misma función que el Señor Jesucristo de estar con ellos, porque si nosotros recordamos Mateo capítulo 28, versículo 20, termina diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa bendita palabra se cumple en la persona del Espíritu Santo de Dios, que ha venido a quedarse con la iglesia hasta que la iglesia a su vez sea arrebatada por el Señor Jesucristo. Así que fíjense, aquí encontramos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo rogando al Padre para que el Espíritu Santo sea enviado. Y el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que vemos nosotros al Hijo suplicando, rogando al Padre, a la primera persona de la Trinidad, que envía la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto no es objeto de confusión si nosotros entendemos Juan 3:16. El Padre está enviando al Hijo. Ahora el Hijo rogando al Padre que envíe al Espíritu Santo. Vemos tres funciones claramente distinguidas de un solo Dios que es Espíritu y existe en tres divinas
personas. Bendito sea nuestro Dios por todas estas maravillas que nos enseña a través de su bendita palabra. Leo también Juan capítulo 16, versículo 13 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Viene el Espíritu Santo, Cristo será glorificado en él, enseñará todo lo que él recibe de parte del Padre. Así que versículos 13, 14 y 15 de Juan 16 nos hablan de la acción de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encontramos también la fórmula de la Trinidad en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, cuando el Señor Jesucristo en el versículo 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta fórmula también es usada por el apóstol Pablo cuando termina la segunda carta a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, y en el versículo 14 menciona esta salutación final. La gracia del Señor Jesucristo, número 1, el amor de Dios, número 2, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Repito, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, sabemos muy bien que el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, era un conocedor de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay salvación fuera de Dios, no hay Dios fuera de él. Así que él entiende muy bien el monoteísmo. Y él entiende muy bien ahora lo que está diciendo. Ese Dios que es único, manifestado en tres divinas personas, para él como buen judío y fariseo no había problema en esto. Sabía de la existencia del Padre, la existencia del Hijo, y él esperaba la venida del Mesías como todo buen judío, que es la persona del Señor Jesucristo. Ahora él abiertamente como creyente, él manifiesta esto: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Podríamos nosotros tener una predicación muy bonita acerca de este tema, cómo se le confiere a cada uno de ellos una función maravillosa y específica, ¿no? La gracia, el amor, la comunión del Espíritu Santo. Pero en esta hora lo que hacemos es fortalecer nuestro conocimiento en el Señor por medio de la declaración de que nosotros servimos a un solo Dios, que existen tres divinas personas y actúan en concierto estas tres divinas personas, a las cuales nosotros conocemos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero, hermanos, con todo mi corazón poder haber ayudado y poder haber traído claridad por medio de la palabra del Señor en este tema. Y mi anhelo es que nosotros cada día nos fortalezcamos más y más con la bendita palabra del Señor y vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese amor incomparable de Dios nuestro Padre Celestial, que vela por nosotros continuamente, y en la comunión que podemos tener con Dios por medio del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, les invito a entonar juntos con gozo el himno número 4, titulado Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos,
cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Queridos hermanos, ha sido un gozo poder compartir con ustedes en esta noche. Mi anhelo, que la gracia del Señor nos acompañe y que la palabra bendita del Señor cubra nuestros pensamientos, nos bendiga y que cobremos nuevas fuerzas y nuevos ánimos cada día al recordar que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, infinito y que nos ama profundamente. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta maravillosa noche. Nos encomendamos en las preciosas manos tuyas, suplicando tu cuidado, protección y el descanso reparador para nuestros cuerpos. Y aún mientras dormimos, Señor, ministra tu paz sobre tu iglesia. Que la gracia tuya nos ampare, Señor, y el favor tuyo nos levante el día de mañana con nuevas fuerzas y gozo para servirte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.